Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros de nuevo este día jueves. Vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, acerca de lo que dice la Biblia, hermanos, de los nombres, ¿ok? Estamos viendo los nombres y los títulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Hemos visto a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos estudiado también, hermanos, a Jesucristo como nuestro mediador, nuestro Señor. Y ahora vamos a estudiar, hermanos, como nuestro profeta. Ok, vamos a ver a Jesucristo como nuestro profeta. Y estos títulos vimos, hermanos, que indican su posición y su trabajo. Ok, hermanos, por medio de sus nombres y de sus títulos podemos saber, podemos conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, al principio miramos, recuerden que lo vimos a Jesús el Cristo como el Hijo de Dios. Ok, lo que pensaban de Él los sacerdotes, lo que pensaban de Él sus discípulos, lo que Jesús mismo dijo de Él mismo, lo que Dios el Padre dijo de Él. Y eso, hermanos, ya lo estuvimos estudiando. Están en los videos ahí, hermanos, si les interesa, regresen a los videos y miren ahí, hermanos, se encuentran los demás títulos, ¿ok? Los títulos y que indican su posición y trabajo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Vamos a seguir ahí. Y ahora vamos a ver a Jesucristo como nuestro profeta. ¿Ok, hermanos? Como nuestro profeta. Cuando la obra de Jesús podemos, hermanos, dividirlas en oficios. ¿Okay? En oficios podemos ver cómo Él tuvo el oficio de profeta, tuvo el oficio de sumo sacerdote, tuvo el oficio de rey, y la tiene aún. Entonces, hermanos, todo eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Vamos a estudiar a Jesús como profeta. Y, hermanos, podemos, algunas personas dicen, bueno, no, Él solamente fue un profeta. O Él fue un profeta. Entonces usted diga, sí, él fue un profeta también. Entonces también tuvo ese título, también se le llamó profeta. ¿Okay? Un profeta era alguien que comunicaba, que hablaba directamente con Dios y comunicaba así al pueblo. ¿Okay, hermanos? Hoy en día no hay profetas ya. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver ahorita en Hebreos 1, capítulo 1. Vamos a verlo dentro del estudio. Pero, hermanos, ahorita ya no hay profetas. ¿Ok, hermanos? Ahora ya tenemos la escritura, tenemos la palabra profética más segura y que nos habla, que nos dice a nosotros como predicadores y también a su pueblo. ¿Ok, hermanos? No solamente yo puedo conocer la verdad de Dios a través de su palabra, sino también Dios habla por medio del Espíritu Santo a ustedes también. Entonces, hermanos, Jesús tuvo ese título, ¿okay?, de profeta, y ese oficio de profeta. ¿Ok, hermanos? Ahora, vamos a ir, hermanos, al libro de Amós. Vamos a empezar ahí, hermanos, el libro de Amós. Vamos a ir, hermanos, y vamos a ir a leer el versículo, o el capítulo 7, versículo 14 al 16. ¿Ok? Vamos a leer ahí para comenzar. Amós 7, 14 al 16. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Entonces, hermano, dice aquí el 17: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces ahí, hermanos, Dios decidió usar a Amós para profetizar. ¿Ok? Para profetizar. Y los profetas, hermanos, iban hablando el mensaje de Dios para el tiempo y necesidad también, hermanos, en la necesidad presente en ese tiempo. ¿Ok, hermanos? Iban predeciendo también eventos futuros, como tenemos ahí el libro de Apocalipsis, tenemos el libro de Daniel, que hablan acerca del futuro. Y estas personas profetizaron el futuro también, no solamente en tiempo actual, sino también en el futuro. Y con lo que me refiero a tiempo actual, es el tiempo que se escribió, ¿okay? No es el tiempo de ahorita, que es el tiempo en lo cual se escribió para tiempos
futuros como el tiempo de hoy. Entonces, hermanos, nosotros podemos conocer lo que viene en tiempo futuro, no porque seamos profetas, o no porque yo sea profeta, sino porque leemos la escritura de lo que escribieron los profetas de antes. Entonces, los profetas de antes escribieron la profecía, Dios se la dio, entonces nosotros podemos verla ahora en día, podemos verla escrita aquí en la palabra de Dios, hermanos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, por eso es importante estudiar la palabra de Dios para no caer en el error de que alguien nos diga de que somos profetas, de que alguien nos vaya a ungir como profetas de Dios. No, hermanos, eso de profetas, eso ya no está. ¿Ok, hermanos? Y ahorita vamos a ver los versículos también para estudiar un poquito de eso, ¿ok? Ahorita ya no hay profeta, ¿ok, hermanos? Ya no hay profeta, ya tenemos la palabra profética más segura, ¿ok, hermanos? Y vamos a ir a Segunda de Pedro. Vamos a ir, hermanos, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a ir, hermanos, Segunda de Pedro. Y vamos ahí al capítulo 2, capítulo 1. Vamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a empezar ahí, hermanos, en el versículo 19. 2 de Pedro 1, 19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. 2 de Pedro 1, 19. Dice ahí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ok, hermanos? Tenemos la palabra profética más segura. Y es bueno, hermanos, que nosotros estemos atentos a ella, porque solamente ella alumbrará como antorcha. Solamente ella, hermanos, nos mostrará el camino que debemos seguir. Podemos conocer las profecías que fueron para el tiempo, en aquel tiempo y tiempo de hoy. ¿Ok, hermanos? Y el tiempo futuro. ¿Ok? Como vemos los tiempos que vienen, como la gran tribulación, vemos cuando Cristo vendrá por su iglesia, vemos, hermanos, todo eso y lo vemos en la profecía. ¿Ok? No por medio de un profeta actual. ¿Ok? Ahora, hermanos, los profetas actuales, los que se dicen profetas actuales, ellos no usan la escritura. Ellos lo que hacen es que le dan más autoridad a ellos mismos que la misma escritura. Por ejemplo, los profetas del día de hoy te dicen, tú tienes esto, yo te profetizo que tú vas a hacer dinero, yo te profetizo que vas a tener prosperidad, yo te profetizo esto, yo te profetizo aquello, yo te profetizo que tienes un tumor, yo te profetizo que... Y eso, hermanos, no es correcto, ¿ok? No es correcto y no es bíblico. Y muchas iglesias y muchas personas están aceptando este tipo de enseñanzas. ¿Ok, hermanos? Y no van en la escritura. Si queremos que la palabra de Dios alumbre como antorcha, hermanos, debemos poner atención a la profecía, a la palabra profética más segura, que viene siendo, hermanos, la escritura. Dice aquí, hermanos, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ok? Hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ok? Fíjese el versículo 20, hermanos, ahí mismo, fíjese, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿okay? En otras palabras, hermanos, ninguna profecía que está escrita aquí puede ser agarrada como nosotros queramos o como nosotros se nos antoja. No, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, está hablando y debemos poner atención y estar atentos. Procurar, hermanos, leer la escritura, procurar escuchar la escritura también. ¿Ok, hermanos? De hecho, sabemos que aumentamos nuestra fe por medio del oír la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Si quiere conocer a Cristo, si quiere conocer a Dios Padre, quiere conocer al Espíritu Santo, queremos conocer, hermanos, estos títulos, estos oficios,
Entonces, hermano, nosotros debemos leer la Escritura. Nosotros debemos poner atención a la Escritura. ¿Ok? No podemos agarrar de lo que nos convenga. No podemos agarrar diciendo que una persona está enferma y luego que si da ciertas cosas se va a ser sanada porque el profeta de Dios lo dijo. No, hermanos. No, hermanos. La profecía, la palabra profética más segura ya la tenemos. Está en la Escritura. Okay. Si alguien dice que es profeta, si alguien le dice algo a usted, hermanos, vaya y cheque la Escritura. Vaya y cheque la Escritura, hermanos, y no le crean. Porque hay muchos mentirosos que han salido dentro del mismo cristianismo. Okay. Hay mucha gente que se ha desviado, hay muchas personas que se autoproclaman profetas. Tenga mucho cuidado con eso. Okay. Tenga mucho cuidado. Okay. Y es por eso, hermanos, que Dios se encargó ahora a pastores para poder enseñar todo esto. Ahora, hermanos, nosotros como pastores no somos profetas. Nosotros simplemente enseñamos lo que la Escritura está diciendo. ¿Okay? Y usted también lo puede saber. ¿Okay? Usted también tiene el Espíritu Santo igual que yo. Usted también, hermanos, puede estar ocupado en la palabra de Dios y conocer de la palabra de Dios, conocer de Jesús, igual que yo. Ok, hermanos. Ahora vamos a ver ahí, hermanos, vamos ahí a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Vamos ahí, hermanos, a Deuteronomio. Vamos a ver lo que dice ahí Moisés. Vamos ahí lo que dice, hermanos, Deuteronomio, y vamos ahí al capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. ¿Ok? Capítulo 18 y vamos a ir, hermanos, al versículo 15. Versículo 15. Fíjese aquí lo que dice, hermanos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. ¿Ok? Entonces aquí Moisés está diciendo que Dios va a levantar un profeta en medio de su pueblo y que a él van a oír. Si nosotros agarramos este versículo como algunos lo están agarrando y dicen, bueno, es que Dios va a levantar un profeta y ese profeta soy yo. O ese profeta es él, este profeta es este que está ahí en esta iglesia. Eso es falso. Eso es falso. Es necesario, hermanos, conocer o estudiar la Escritura para saber de qué está hablando ahí. Entonces vamos ahí, hermanos, y no se deje engañar. No se deje engañar. Si alguien viene a usted y dice, yo soy profeta de Dios, no le crea, mejor huya. Lea la palabra de Dios. Congréguese. Estudie la Escritura. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, en la Escritura. Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ok? Entonces alguien puede decir también, bueno, pues es que está hablando a los hermanos de la iglesia, que va a levantar un profeta delante de los hermanos de la iglesia. Y eso es incorrecto, hermanos. ¿Ok? Eso es incorrecto. Vamos ahí, hermanos. Vamos ahí a ver lo que dice aquí Pedro, hermanos. Vamos a ver lo que dice Pedro. Hechos 3:19. Vamos a Hechos. Libro de Hechos 3:19. 3:19. Hechos 3:19. Veamos aquí, hermanos. Hechos. Capítulo 3. Versículo 19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice. Vamos a leer el 19. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer hasta el 26. 19 al 26 para entender. Hechos 3:19 al 26. ¿Ok? Dice ahí, hermanos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjese, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Ok? Fíjese el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres. ¿Sí, mire, hermanos? Moisés dijo a los padres.
el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Fíjense, hermanos, es el mismo versículo que miramos en Deuteronomio. Y luego 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, dice, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gracias a Dios que nosotros fuimos alcanzados también por medio de esa promesa. Hermanos, pero aquí, hermanos, iba a ser un profeta levantado. Un profeta levantado en medio del pueblo de Israel. Y sabemos que Jesucristo, hermanos, fue anunciado por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio. A nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado dentro del pueblo judío. Hermanos, dentro del pueblo judío. Y sabemos, hermanos, ahí que su mismo pueblo no le quiso recibir, no le quiso escuchar. Pero, hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese aquí, hermanos, en el libro de Hebreos. Vamos ahí al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y vamos ahí al capítulo 1. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, Y vamos ahí al versículo 1. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, fíjese bien, muy bien, en otro tiempo, a los padres, ¿por los qué? Por los profetas. Entonces dice aquí, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces antes Dios habló a los padres por medio de los profetas. Pero ahora en estos posteros tiempos, en el tiempo que está hablando ahí, hermanos, creo el apóstol Pablo o el escritor de los Hebreos, está hablando de esos tiempos, de esos posteros tiempos, habló por medio de Jesucristo. Entonces Dios directamente, Dios Padre, habló por medio de su Hijo. Entonces ahora sabemos, hermanos, que Jesucristo tuvo ese oficio de profeta. ¿Por qué? Porque Dios Padre le habló a él directamente y él comunicó al pueblo judío y al pueblo judío para que dijera lo que Dios tenía para su pueblo. Hermanos, claro que no quisieron escuchar, pero gracias a Dios que Cristo escogió a sus discípulos y de ahí en adelante, hermanos, se expandió a todo el mundo las buenas nuevas. Hermanos, ahora Jesús, hermanos, habló con autoridad para que la gente conociese que Él hablaba por Dios. Hermanos, entonces Jesucristo habló con cierta autoridad, hermanos, para que la gente supiera que venía su mensaje de parte de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 7:28. Mateo 7:28, hermanos. Tengo bastantes versículos, hermanos, que tenemos que ver, tratando de hacer un poquito esto rápido, este estudio, hermanos, pero ahí usted lo puede parar, hermanos, en su casa, puede parar el video y puede checar estos versículos. Estúdienlo en su casa, hermanos. Estúdienlo en su casa para que tengan conocimiento más amplio acerca de este oficio, este ministerio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, algunos dicen que solamente fue un profeta, algunos dicen que fue esto, que fue Salvador en ese tiempo, que fue rey, que fue esto, diferentes cosas, hermanos, y títulos. Pero vemos aquí, hermanos, que sí, también fue profeta, también tomó ese oficio.
Ok, hermanos, pero no solamente fue profeta. Ya hemos visto todos los títulos y veremos más títulos que en lo que vino o que representa el trabajo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos ahí, hermanos. Vamos ahí a Mateo 7:28. Mateo 7:28. Vamos a ver lo que dice ahí, hermanos. 7:28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, hermanos, los escribas no vivían lo que enseñaban, ¿okay? No vivían lo que enseñaban, no vivían lo que escribían. ¿Okay? Un escriba, hermanos, ese oficio era tan importante porque ellos traspasaban la ley de Moisés, ellos traspasaban las escrituras y la traspasaban de generación a generación. Entonces ellos deberían haber conocido la escritura, deberían haber conocido más que nadie la escritura, pero ellos no la vivían. Pero Jesucristo vivía lo que predicaba. Entonces Él hablaba con cierta autoridad, porque la gente miraba que Él vivía lo que Él predicaba, lo que Él hablaba. Pasaba lo que Él decía que iba a pasar. ¿Ok, hermanos? Entonces no pudieron encontrar error en su boca. No pudieron encontrar mentira en su boca. ¿Okay? La regla, hermanos, o la ley antes, hermanos, era que si algún profeta venía y decía algo y no se cumplía, tenía que morir. Tenía que morir. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo no mintió. Más que nada, Él murió como lo entendemos nosotros, murió y hizo el sacrificio que demandaba el Padre para perdonar nuestros pecados. Pero los fariseos, los escribas, no lo miraron de esa manera. Ellos lo miraron como que ellos estaban crucificando a alguien falso, a un profeta falso, y era digno de muerte por blasfemia. Pero ellos mismos saben en su corazón que implantaron ahí personas y pusieron personas que mintieran y hablaran en contra de Jesucristo para que lo acusaran. Entonces ellos mismos en su corazón saben que mintieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hablaba la verdad. ¿Okay? Él hablaba lo que el Padre le envió a comunicar. Entonces, hermanos, sabemos que Cristo también dijo que si le preguntaron ahí que muéstranos al Padre, le dijeron muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dijo: mira, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún todavía no lo conocen. Entonces Él vino a mostrar a su Padre. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. ¿Okay? Y ya lo vimos la semana pasada como nuestro mediador. Entonces es necesario ir a Cristo para llegar al Padre. ¿Okay? Entonces, hermanos, Jesús como nuestro profeta, ¿okay? Habló con autoridad. ¿Okay? Ahora, vamos ahí a Marcos 12:37. Marcos 12:37. Vamos a ir, hermanos, Marcos 12:37. Dice ahí, hermanos, dice David mismo, ¿okay? Marcos 12:37. Dice ahí, dice: David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. ¿Okay? Entonces, hermanos, habló sencilla y claramente, hermanos, para que todos comprendieran. ¿Okay? Dice ahí: gran multitud del pueblo lo oía con gozo. ¿Okay? Con gozo. Entonces, todos estaban de acuerdo, hermanos, hasta sus enemigos. ¿Okay? Hasta algunos de sus enemigos estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo, porque él no estaba diciendo mentira. ¿Okay? Vemos ahí, hermanos, que él hablaba verdad. Ahora fíjense, hermanos, vamos ahí a Juan 7:46. Juan 7:46. Fíjense lo que dice ahí, Juan 7:46. Dice ahí, hermanos: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense, hermanos,
Fíjese lo que le habló de él. Los fariseos le respondieron. Dice ahí, dice el 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, dice, y estos les dijeron, porque no, dice, le habéis traído. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense, hermanos, la gente agarraba favor con la gente y la gente sabía que él estaba diciendo la verdad. Pilato sabía que él estaba diciendo la verdad. Por eso se lavó las manos y dijo, ay, se las he hecho a ustedes. Ustedes saben lo que hacen. ¿Ok? Por temor. Pero él sabía que Jesús era la verdad. Aun cuando le preguntó cuál es la verdad, él sabía que Jesús era la verdad. Que Jesús era el camino. Que Él es la vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, vemos aquí, dice aquí, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Ok, hermanos? El ministerio profético de Jesús, después de subir al cielo, hermanos, fue continuado por el Espíritu Santo que Jesús envió. ¿Ok? Y vamos a ver ahí, hermanos, Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de morir. Vamos a ver lo que Él dijo. ¿Ok? Vamos ahí a Juan 14:26. Juan 14:26. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok, hermanos? Todo lo que Jesús iba a decir después de ascender al cielo, de ese tiempo en adelante, es hecho por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, por medio de sus palabras, nos habla a nosotros, le habla a usted. ¿Ok? Le habla a usted. Entonces, hermanos, no hay ahorita profetas. Si queremos llamar o hablar a alguien que lleva el ministerio de profeta, entonces vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas del Padre, es lo que nos enseña lo que dice la Escritura. Entonces, si queremos hablar de un profeta, hablemos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos habla, y no nomás me habla a mí, hermanos, sino que también le habla a usted. Simplemente, hermano, nosotros debemos estar ahí listos y prestos para poner atención a la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos, a Juan 7:16. Juan 7:16. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 7:16, ahí en el mismo libro. Juan 7:16. Dice ahí, hermanos. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Ok, hermanos? Entonces Jesús estaba hablándole de la doctrina de Dios Padre. De lo que el Padre quería que él hablara. Ahora, hermanos, Jesús sabía que si ellos querían servir a Dios, ellos iban a saber la verdad. Pero si una persona solamente quiere una emoción, si solamente la persona quiere un beneficio propio, sin buscar a Dios, entonces constantemente va a ser engañada. Pero si queremos hacer la voluntad del Padre, si queremos seguir a nuestro Dios, entonces escuchemos la palabra de Jesús, escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Y no nos va a decir a nosotros los que nosotros queremos oír, sino lo que es necesario que oigamos. Y es por eso, hermanos, que a veces las iglesias donde están estos falsos profetas se llenan, porque la gente quiere escuchar esas cosas. La gente quiere escuchar lo que quiere oír y no quiere escuchar la verdad. Pero usted puede decir, ¿cómo yo voy a saber qué es doctrina de Dios? Si su deseo es seguir a Dios, si su deseo es hacer lo que el Padre está diciendo, entonces conocerá si la doctrina es de Dios o no. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, vamos allá a Juan 8:38. Juan 8:38. Dice ahí, hermanos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre.
Dice ahí, ok, hermanos, 8:38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, ok. Jesucristo solamente hablaba lo que Dios Padre le decía, ok. Entonces eso es, hermanos, el oficio de un profeta, el oficio de un profeta, ok, hermanos. Sabemos que tenemos aquí, hermanos, la palabra profética más segura, y ya lo miramos, hermanos, y que la palabra fue dada al Hijo. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Fíjese ahí, hermanos, vamos ahí a segunda de Timoteo. Vámonos ahí, hermanos, a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos ahí al capítulo 3. ¿Ok? Y vamos ahí, vamos a leer el capítulo 3, hermanos. Vamos a empezar en el versículo 1. Fíjese lo que dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo, lo que dice a Timoteo. Fíjese lo que está diciendo aquí, ¿ok, hermanos? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todo esto está hablando el apóstol Pablo de lo que va a venir, de lo que iba a venir. Y él fue inspirado por el Espíritu Santo, y fue escrito aquí, fue plasmado en la Escritura. Y eso lo podemos ver ahora nosotros. No porque me lo reveló una voz audible, no porque yo sea profeta, sino porque yo tengo la palabra profética más segura, según 2 de Pedro 1, 19 al 21. Por esa palabra profética segura, que es la palabra de Dios que tenemos hoy en día, es por eso que yo puedo saber, y usted puede también saber, lo que viene y lo que estamos viviendo hoy en estos postreros días, y lo que viene después en el futuro. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 3. Y sigue la lista: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Amadores más del mundo, más de sí mismos, más que de Dios. Buscamos más nuestra propia necesidad, más que la necesidad de Dios. Cuando tenemos una necesidad, oramos a Dios, pero cuando no tenemos necesidad, ni siquiera le hablamos. No podemos nosotros, hermanos, estar viviendo siempre para acá, como dicen unos, como el rastrillo, siempre para acá y nada para allá. No, hermanos, veamos cuál es la necesidad de Dios, y Dios cuidará de nosotros. Dice la Biblia que Dios conoce y sabe nuestra necesidad, sabe de qué tenemos necesidad, y Él sabe qué nos va a dar. Pero pongamos atención en la necesidad de nuestro Dios, para que Él se encargue de nosotros. Pero esto es lo que vemos, hermanos. Dice aquí, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, va a haber personas que van a aparentar santidad, van a aparentar piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice, a estos, aléjate de ellos, evítalos, evítalos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad de Dios. Como dijo Cristo, si quieres la verdad, si quieres sabiduría, si quieres hacer la voluntad de Dios, entonces sabrás que la doctrina de Jesús, que la doctrina de la Escritura es la verdad. Pero si no quieres seguir a Jesús, si no quieres seguir a Dios, entonces vas a vivir engañado todo el tiempo, porque realmente estás buscando tus propios deseos, tus propias conveniencias, y no buscas al Dios de la Escritura. Y sabemos, hermanos, que gracias a Jesucristo, que Él vino y hizo este ministerio de profeta, y gracias a Dios por los profetas anteriores, hermanos, que hablaron a los padres,
Y gracias que nos dio el Espíritu Santo que nos enseña. Pero hermanos, tenemos que querer conocer la verdad. Porque estas personas, dice aquí, van a seguir conociendo, van a seguir sabiendo, pero la verdad va a estar bien alejados de ellos. Dice aquí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Así es, hermanos. Igual que esas personas, y no nomás ellos, sino otras personas resistieron lo que Moisés estaba diciendo, cómo Moisés les estaba enseñando lo que Dios había dicho a través de él. Pero ellos no quisieron hacer caso. Querían buscar sus propios beneficios, sus propios deleites, en vez de buscar al Dios de los beneficios. Y así pasa hoy en día, hermanos. Todos quieren beneficios de Dios. Todos quieren bendición de Dios. Oh Señor, bendíceme. Oh Señor, esto. Oh Señor, dame esto. Oh Señor, que me salga bien esto. Y está bien, hermanos, que lo pidamos, pero puro para acá, hermanos, puro para acá. Mejor busquemos al Dios de las bendiciones y seguro recibiremos bendición. Pero hay que buscarle a Él primero y Él nos dará a su tiempo. Dice aquí, de la manera que versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Tarde o temprano vamos a ver la insensatez de estas personas que muestran piedad, que muestran santidad, que dicen que son de Dios, que dicen que oran, que dicen que leen la Escritura, que dicen que hacen esto por Dios, que todo esto a su tiempo se va a saber la verdad. Y esto está plasmado aquí, hermanos, en la Escritura. Esto va a pasar. Tenemos la palabra profética más segura. Esto va a pasar. ¿Ok? Tarde o temprano va a salir a la luz lo que verdaderamente eres. Tarde o temprano va a salir. Si realmente estás jugando al cristianismo, si realmente estás jugando a la iglesia, o si realmente quieres conocer la verdad, si realmente tú sabes qué es la doctrina de Dios, síguela. Pero si realmente tú no la estás buscando, si realmente tú no quieres servir a Dios, entonces vas a seguir cualquier corriente. Vas a ser inconstante en tus caminos. Vas a andar como las olas de aquí para allá. Establécete en el fundamento que es la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Dice aquí, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Claro, hermanos, ¿por qué? Porque el mundo, hermanos, y sus deseos del mundo niegan a Jesucristo y toda persona que siga a Jesús. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero tú persiste, le dice Pablo a Timoteo. Y yo tomo también estas palabras, hermanos. Y le recomiendo que usted también tome estas palabras. Fíjese lo que dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Ok? Dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De dónde ha aprendido? De las sagradas escrituras. Él ha sido enseñado las sagradas escrituras. De ahí ha aprendido él, de ahí he aprendido yo, de ahí debe aprender usted también, de ahí ha aprendido usted. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Eso quiere decir, hermanos,
que todo esto, hermanos, la palabra profética más segura fue inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Okay? Toda la escritura, no partes de ella. Toda la escritura. Y aquí podemos tomar a nosotros también, hermanos. ¿Qué es lo que puede hacer la escritura para nosotros? ¿Qué es lo que puede hacer lo que habló Cristo? Lo que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros? Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En otras palabras, alcance madurez, sea maduro, y no ande como el viento del norte al sur y del este al oeste, sino que tenga un fundamento. Y dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué, hermanos? Para toda buena obra. Entonces tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué, hermanos? Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, hermanos, hoy en día ya no hay. ¿Ok? Ya no hay profetas. Tenemos la escritura. Si usted, hermanos, sigue a un hombre, a uno llamándose profeta, estudie la escritura. Estudie los versículos que yo acabo de dar aquí en la escritura. Estudien, hermanos, véanlo, y que su profeta único sea Jesucristo. Que sea Él. Que sea la escritura la que le enseñe. El Espíritu Santo, cuando Cristo ascendió, sabemos que Él os dio, que el Padre nos dio. Cuando Cristo se fue, el Padre nos dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Él nos enseña. ¿Okay? Él inspiró el Nuevo Testamento. Y Él inspiró el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y debemos estar atentos a ella, para poder nosotros, hermanos, andar en el camino que debemos andar. Eso si queremos seguir a nuestro Dios. Entonces, en esta tarde, hermanos, vimos a Jesús obrando el oficio de profeta. ¿Ok? De profeta. La próxima semana, hermanos, estaremos viendo el oficio de sacerdote. ¿Ok? El oficio de sacerdote. Por medio de estos títulos, hermanos, podemos conocer mejor quién es nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a ver, hermanos, los títulos, los nombres de Dios Padre, los títulos, los nombres del Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Son tres personas, un solo Dios. ¿Ok? Dios en tres personas. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Padre. Gracias te doy este jueves, Señor, que usted me permitió y me dio la salud, Señor, de poder estar aquí y poder, Señor, enseñar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos y estas personas que se conectaron el día de hoy y están escuchando, Señor, y están siendo fieles en el estudio bíblico, así como en el servicio de domingo, Señor. Gracias, Señor. Bendíceles, Señor. Síguele ayudándole en sus vidas. Y, Señor, te pido, Señor, que les puedas dar, Señor, más fe, Señor, para seguir adelante durante este tiempo de crisis mundial, Señor. Sabemos que nosotros confiamos en ti, Señor. Sabemos que nosotros dependemos de ti, Señor. Y sabemos, Señor, lo que nos espera después de esta vida, Señor. Gracias porque usted ya lo dijo por medio de su Hijo Jesucristo, que si Él se iba, Él regresaría por nosotros. Y que donde quiera que Él esté, ahí también nosotros íbamos a estar. Él lo dijo como profeta de usted, Señor. Él lo profetizó. Él lo dijo, Señor. Confiamos en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.